Buenas tardes, vamos a ir comenzando con la clase de hoy. Como hemos mencionado desde el comienzo de la materia, la electrónica de potencia hoy en día tiene innumerables aplicaciones de uso industrial. En la clase anterior vimos lo que son los sistemas de alimentación ininterrumpida, SAI o UPS por sus siglas en inglés. Vimos las diferentes topologías, los modos de funcionamiento, hemos visto cómo se seleccionan para diferentes aplicaciones. En esta clase vamos a comenzar a ver otra aplicación que es muy importante en el ambiente industrial, lo que hace al arranque y control de velocidad de motores asíncronos trifásicos. ¿Por qué nos centramos, cuando hablamos de arranque y control de velocidad, en los motores asíncronos trifásicos? Bueno, porque estos motores son los motores que tienen mayor uso actualmente en lo que es la industria. Por su simplicidad de diseño, por su fácil manejo, por su flexibilidad, incluso a medida que avanza lo que es el desarrollo de su tecnología de fabricación, estos motores se van adaptando mucho mejor a múltiples aplicaciones y quizás algunas en las que antes no era muy conveniente usarlos. Por ejemplo, quería mostrarles algunas aplicaciones de estos motores. En este caso tenemos un molino que corresponde a lo que es una fábrica de alimento balanceado para aves. Ese alimento se fabrica a base de maíz y de soja. En este caso el motor está trabajando en lo que sería el molino de maíz. Otra aplicación podría ser en una caldera. ¿Y dónde está el motor? Trabajando en lo que es el ventilador del quemador de la caldera. Una tercera aplicación que quería mostrarles es, por ejemplo, lo que sería aplicado a bombas de agua. Estas bombas pertenecen al teleférico que ustedes conocen acá de Salta. En el predio que tiene en el Cerro San Bernardo tiene una cascada. Bueno, el agua de la cascada se recircula mediante estas bombas que utilizan los motores asíncronos trifásicos de 180 caballos. Bien, entonces, para el desarrollo de este tema nos vamos a plantear unos objetivos, lo que queremos lograr. Por un lado, queremos describir los 4 sistemas principales de arranque y control de velocidad de motores asíncronos trifásicos para comprender cómo es su funcionamiento y luego ser capaces de seleccionar los dispositivos, especificarlos para lograr la implementación de estos sistemas. Por otro lado, vamos a analizar lo que son las ventajas y desventajas de cada sistema para llegar a determinar cuáles son las aplicaciones más convenientes para cada uno de ellos. Y bueno, si uno ve que por ahí hay alguna aplicación donde es conveniente usar cualquiera de los sistemas, ver cuál resulta más ventajoso desde el punto de vista quizás económico o desde el punto de vista de mejores prestaciones. Pero como les decía al comienzo de la clase, acá vamos a ver un pantallazo de estos sistemas, vamos a comenzar a verlos. No vamos a entrar en detalle porque la propuesta va a ser que ustedes, por grupo de trabajo, puedan seleccionar después algunos de estos sistemas y elaborar una presentación sobre ese sistema. En esa presentación sí van a poder profundizar más en lo que es la descripción del funcionamiento. Van a plantear también cómo sería el proceso de diseño de un sistema, la selección de los componentes y mostrar algunas aplicaciones reales de las que se presentan hoy en el ambiente industrial. Bueno, también vamos a ver ahora lo que serían 2 factores importantes que han llevado a la búsqueda de soluciones en el área del arranque y control de velocidad de los motores y que de alguna manera son los factores que han llevado al desarrollo de la tecnología de estos sistemas. Por un lado, como ustedes saben ya de la asignatura máquinas eléctricas, un motor trifásico, si se alimenta en directo, va a tener una gran corriente, una elevada corriente en el arranque. Esa sobrecarga que se produce cuando arranca el motor en directo puede ocasionar diferentes problemas, entre ellos problemas de origen eléctrico. Por un lado, por esa sobretensión y sobrecorriente que se producen, se puede sobrecargar la red o en otra parte de la instalación se puede producir una baja de tensión. Eso puede interferir lo que sería el funcionamiento de otros equipos eléctricos
y mayor aún de equipos electrónicos que, como ustedes saben, son más susceptibles, ¿no es cierto?, a este tipo de interferencias. Otro de los problemas que se pueden presentar son problemas mecánicos. Por ejemplo, cuando un motor está haciendo trabajar una bomba de agua, si el arranque o la parada de ese motor es repentina, esa variación de caudal-brusca que se sufre en la cañería ocasiona un efecto que se conoce como golpe de ariete. Y el golpe de ariete, a la larga, lo que ocasiona es desgaste y daños en lo que son las cañerías, las válvulas y la bomba misma. Otros problemas que se pueden presentar son problemas operativos. Por ejemplo, si el motor está accionando una cinta transportadora y esa cinta transportadora lleva algún producto que puede ser delicado, entonces arranque y parada brusco lo que puede producir es dañar el producto. O por otro lado, por ejemplo, si vemos una escalera mecánica, también si el motor arranca y para repentinamente, bueno, para la gente que se está trasladando en esa escalera no va a ser nada confortable, ¿no es cierto?, ese tipo de funcionamiento. En definitiva, se van a producir consecuencias económicas considerables por dos temas. Por un lado, por lo que serían los costos de reparación de los daños que se ocasionan, y por otro lado, esas paradas que se pueden producir de plantas son costos de producción considerables también. Bien, el segundo factor, así como está el arranque, el segundo es que si bien anteriormente, y quizás aún hoy en gran medida, los motores se arrancan en directo, ahora también en la industria moderna se plantea la necesidad muchas veces de poder intervenir para controlar la velocidad de un motor. Ese control se realiza a través de dispositivos, de equipos electrónicos que van a estar formados por diferentes convertidores, de lo que hemos visto ya en la primera parte de la materia, ¿sí? De los convertidores que están formados por dispositivos semiconductores de potencia. Anteriormente, en principio, digamos, fueron por tiristores, y quizás hoy más se utiliza más lo que son los transistores compuesta aislada, los IGBT. Muy bien, entonces cuando combinamos el motor, los dispositivos de control y otros componentes electrónicos adicionales, tenemos lo que es el sistema de control de velocidad de un motor. Dicho esto, podemos pasar ya a ver lo que serían los 4 tipos de arranque y control de velocidad de motores principales. En este esquema, por un lado tenemos en el esquema número 1 lo que sería el arranque directo, en el esquema 2 arranque estrella triángulo, en el esquema 3 arranque por arrancador suave, y en el esquema 4 tenemos lo que sería ya un sistema de arranque y control de velocidad que se da con un convertidor de frecuencia. Identificados en los 4 esquemas, con F1 tenemos lo que son las protecciones de línea, con Q1 lo que sería la etapa de conmutación que se va a efectuar con contactores, con F2 la protección térmica del motor, bueno, está identificado con M1 justamente el motor trifásico. Este Q2 sería el arrancador suave, y con T1 tenemos identificado lo que sería el convertidor de frecuencia. Ahora vamos a ver un poco algunas características más de cada uno de ellos. Lo que quería plantearles es la diferencia que se da entre este esquema 4 con respecto a los otros 3. ¿Cuál es la diferencia? Que en este esquema no aparece lo que sería el F2, o sea, la protección térmica del motor. ¿Y por qué no aparece? Bueno, porque justamente el convertidor de frecuencia también me proporciona esa función, ¿sí? La de protección térmica, no solo del motor, incluso del mismo equipo. O sea que en este sistema yo tengo lo que es el arranque, lo que es el control de velocidad, lo que es la protección del motor y del equipo, y también para algunas aplicaciones se puede controlar lo que es el posicionamiento del motor, incorporando también lo que sería, que aparece acá, un generador de pulsos. Bueno, ya después lo que es la característica de los componentes que decíamos, protecciones de línea, contactores,
protección térmica ustedes ya lo han visto en la asignatura de instalaciones eléctricas. Bueno, esto es lo que acabamos de mencionar, la descripción de este esquema, ¿no es cierto? Para poder trabajar en la elaboración de la presentación que tienen que hacer ustedes sobre el sistema que elijan, les voy a recomendar que repasen lo que es la conexión de un motor trifásico, que ustedes lo han visto en máquinas eléctricas. Repasan los datos que aparecen en la placa de características del motor, identificar los diferentes tipos de conexiones y recordar sobre todo lo que son las dos conexiones principales del motor, que es la conexión estrella y la conexión triángulo, cómo se lograba esa conexión en la caja de conexiones del motor, ¿sí? Y bueno, y repasar cuáles son las relaciones entre tensiones de línea y tensiones de fase, corriente de línea y corriente de fase. Un poco para que recuerden, quería ver acá algo más gráfico, ¿no es cierto? En la caja de conexiones del motor aparecían lo que son las chapitas, ¿sí? Con las cuales se podía conectar el motor en estrella, y también se podía realizar de esta manera la conexión en triángulo del motor. Bueno, eso ustedes lo repasan para que les resulte más después fácil la elaboración, ¿no es cierto?, del trabajo que tienen que hacer. Muy bien, entonces vamos a dar algunas características, como decíamos, sin mayor detalle de lo que serían los distintos tipos de sistemas. Por un lado, el arranque directo. Este es el arranque más sencillo que se presenta, donde básicamente voy a conectar el devanado de los motores a lo que es la red de alimentación mediante un proceso de conmutación que va a estar dado por el contactor. ¿Cuál es la dificultad? Lo que ya mencionábamos y ustedes ya saben, la elevada corriente que se produce en el arranque. Para hacer el diseño de este sistema voy a tener que tener en cuenta lo que sería la corriente de trabajo nominal del motor y la categoría de empleo AC3, y eso también, como decía, son características de los motores que ustedes ya la vieron en máquinas eléctricas. Muy bien, el segundo sistema que aparecía es el arranque estrella-triángulo. En este caso, si recordamos la caja de conexiones del motor, ¿no es cierto?, y las chapitas que tiene para implementar la conexión estrella, la conexión triángulo, en este caso esa chapita la vamos a omitir y vamos a conectar el motor, ¿no es cierto?, como se observa en este esquema. Fíjense que aparecen dos contactores, un contactor estrella y un contactor en triángulo. ¿Qué es lo que se busca hacer en este caso? Bueno, conectar en un primer momento el motor en estrella y luego pasarlo a triángulo mediante una conmutación, ¿no es cierto?, que se da con esos dos contactores. Esa conmutación puede ser manual o también puede ser automática, que es lo que generalmente se hace en la actualidad. ¿Qué es lo que pasa? Recordemos que cuando el motor estaba conectado en estrella, ¿qué es lo que sucedía? La tensión que aparece en cada fase del motor va a estar disminuida o reducida por un factor de 1 sobre raíz de 3 de lo que sería la tensión de línea, ¿no es cierto? Bueno, al producirse eso, el par y la corriente del motor en el arranque se van a reducir a 1/3 del valor que tendría en la conexión en triángulo. Así que la corriente de arranque va a estar en el orden de 2 a 2,5 veces la corriente nominal. Entonces, estoy haciendo un arranque con tensión reducida, pero eso me trae aparejado también una reducción de lo que es el par en el arranque, y la consecuencia de eso es la restricción de las aplicaciones que yo voy a poder lograr con esto. Básicamente van a tener que ser arranque de carga liviana, ¿no es cierto? Bueno, acá observemos, decíamos que la transferencia generalmente se hace de manera automática, por eso aparece acá lo que sería un temporizador, ¿sí?, para poder mantener primero el motor en estrella y luego pasar al triángulo. ¿Cuánto tiempo tiene que estar ahora en estrella y después pasar al triángulo? Puede variar de acuerdo a la aplicación y las condiciones de carga, pero en general podemos decir que hasta que el motor arranque, va a estar en estrella hasta que alcance entre el 75 y el 80% de su velocidad nominal. Entonces, eso me va a garantizar, y ahí ya lo paso a triángulo, y eso me va a garantizar después la posaceleración que tiene que tener.
El tercer sistema va a ser el arrancador suave. Acá vemos dos configuraciones. Básicamente entonces tengo un dispositivo electrónico que lo que me va a proporcionar es un incremento continuo y lineal del par en el arranque. El arranque va a comenzar a un determinado nivel de tensión y de esa tensión va a ir aumentando hasta alcanzar el nivel de tensión nominal del motor. Eso se va a dar en un tiempo que se llama tiempo de rampa del motor, ¿sí? Y bueno, y una vez que se va produciendo eso, como decía, el incremento va a ser continuo y lineal. Ustedes cuando analicen este sistema, lo que lo elijan, van a ver que en la parte de control de lo que es el arrancador suave, hay dos modos de hacer el control, se llama control a 2 fases y control a 3 fases. Y bueno, y en base a ese tipo de control se puede hacer una configuración en línea o una configuración en delta. Ustedes lo van a estudiar después en detalle para hacer su presentación. Cuando quiero seleccionar los dispositivos y los componentes para este sistema, voy a tener que tener en cuenta la corriente nominal del motor y la categoría de empleo, tanto para lo que son los dispositivos electromecánicos, hablando de lo que es protección y maniobra, y para los dispositivos electrónicos, en este caso el arrancador propiamente dicho. Entonces, el cuarto sistema sería el convertidor de frecuencia. Bueno, de última es el mejor, digamos, ¿no? El mejor sistema. ¿Por qué? Porque bueno, nos proporciona distintas prestaciones. Por un lado, tenemos el arranque suave, tanto en lo que es la rampa de aceleración y la rampa de desaceleración del motor. Tenemos el control de velocidad durante el funcionamiento. Tenemos también la función de protección del motor y del equipo. Este sistema trabaja con una relación constante de tensión a frecuencia, lo que me permite puntos independientes de funcionamiento, y eso proporciona la función de que el motor desde el arranque trabaje con el par nominal de carga, lo cual establece la diferencia con respecto a los sistemas anteriores donde se produce una reducción, sobre todo el arranque estrella, triángulo y arrancador suave, una reducción del par, ¿no es cierto?, de carga. Si bien puede resultar como desventaja en este caso de que es caro el sistema por el precio del equipo y por otros componentes adicionales que hay que tener en cuenta, como por ejemplo cables blindados, filtros RFI para la compatibilidad electromagnética, a la larga, en el funcionamiento ya lo que se observa es que por el arranque suave y por la eficiencia energética y también por lo que es la optimización del proceso, termina dando realmente beneficios económicos este sistema. Bueno, finalmente lo que les voy a proporcionar también es una tabla, ¿sí?, donde van a tener las características principales de cada sistema, ¿sí?, y lo que hace, bueno, al esquema, ¿no es cierto?, el sistema, cómo es la variación de la tensión, cómo son las variaciones de corriente, la variación del par, algunas otras características de cada uno que bien le puede servir como tener un esqueleto de cada sistema para elaborar su presentación. Ustedes después lo ven y bueno, a partir de ahí comienzan a trabajar. Entonces lo que me resta decirles es que bueno, vayan trabajando en los grupos que ya están determinados, y bueno, cualquier cosa me consultan en la próxima clase o en los horarios de consulta que ustedes ya conocen. Bueno, muchas gracias.